Muchas gracias, muchas gracias. Voy a decir unas cuantas palabras y si no te importa, léeme las preguntas una vez más luego. Para que algunas de las personas que no tengan estas preguntas delante tengan un poco una idea de lo que estamos hablando. Déjame que empiece ofreciendo mi alegría de poder hacer esto. Cuando hablamos de sanar, es importante también saber qué queremos decir con enfermedad. Una enfermedad, fundamentalmente, se trata de un desorden. Y creo que mucha gente piensa que cuando estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un desorden del cuerpo físico. Pero como budistas, para los budistas el cuerpo es en realidad algo secundario y la mente es algo primario, es lo principal. Entonces, lidiar con este desorden de la mente es algo que es crucial. Y como consecuencia, cuando hablamos de sanar, creo que debemos de hablar de restauración. Y una vez más, aquí no estamos hablando de la restauración del desorden físico, sino la restauración de los factores mentales. Y aquí es donde creo que el budismo puede realmente ofrecer muy vastos, infinitos y muy progresivos formas y aplicaciones de cómo uno puede restaurar el desorden o los daños de la mente. Las dolencias de la mente. Quiero contaros una historia o un evento, un cuento, entonces una historia cuando Atisha estaba en Tibet y se creía que Atisha Dipankara con frecuencia sufría de dolores de cabeza. Y él tendría uno de sus estudiantes más cercanos. A Dankap. Y Atisha le preguntaba, le pedía a Ronkampa que pusiera su mano, aunque él no era un sanador o un masaje. Atisha siempre le preguntaba a Drontopa que tocara, que le tocara la mano, la cabeza.
Y otros estudiantes le preguntaron a Atisha, ¿por qué Atisha siempre busca por Don Champa cada vez que tiene estos problemas físicos? En vez de ir a un doctor o a un sanador profesional. Y Atisha respuesta siempre decía, John Tompa era una de las personas más amables que haya encontrado en mi vida. No sé si ninguno de vosotros sabéis sobre Atisha y su veneración hacia la bondad y la amabilidad. Una vez más, esta historia te lleva a otra historia. Atisha era un erudito muy aprendido, muy estudioso, un mahasida y un santo. Tenía muchísimos gurus y tenía muchos maestros de los que había aprendido. Y cuando estaba en Tibet, muchas veces recitaba recitaba las enseñanzas de sus maestros. Y cada vez que recitaba o que citaba las palabras de Dharmakirti, Serlimpa, hoy, en el mundo de hoy, Serlimpa era de Indonesia, y cada vez que Atisha Dipankara decía el nombre de Dipankara, ponía sus manos juntas y se ponía las manos sobre la cabeza y tenía lágrimas en sus ojos. Pero cuando hablaba de los otros gurus, simplemente ponía sus manos juntas. Entonces los estudiantes una vez más le preguntaban, ¿por qué tú te refieres hacia Serlimpa y al resto de tus maestros diferente? Y la respuesta de Atisha era porque de Serlimpa realmente aprendió lo precioso de la amabilidad. Entonces Atisha es muy venerado por Tibet y por muchos otros lugares por la apreciación que tenía por la amabilidad. Entonces, como está diciendo anteriormente, siempre que Atisha no se encontraba bien, le preguntaba a Tsongkhapa que simplemente le tocara. No es porque Tsongkhapa sepa dar masajes, es simplemente porque Son Trompa era realmente amable. Así que creo que esta historia nos dice bastante, ¿no? Comunica bastante. En el mundo de hoy, realmente no prestamos mucha atención a esto que llamamos amabilidad. No hay mucha gente que tenga tiempo para la amabilidad. En este mundo capitalista, dirigido por el consumismo y por el capitalismo, la amabilidad no es realmente algo que nos dé beneficio. No es algo que podamos usar como marketing. Entonces, como puedes darte cuenta, todo se ha convertido ahora lo que en Choque llamamos once. Es algo que se puede vender. Todo se ha convertido en algo que se pueda vender. Como por ejemplo la educación. Todo nuestro sistema educativo se ha convertido en una comodidad.
se ha convertido en un negocio. Lo mismo con los periodistas. Se supone que nos deberían dar información objetiva de lo que está pasando en el mundo, pero todos sabemos que los periodistas o el periodismo se ha convertido en una herramienta para el consumismo y para el capitalismo. Y no solo la educación, las facilidades educativas o el periodismo. No solo ellos. Todas estas instituciones seculares, sino que incluso los sistemas espirituales, el Dharma, me atrevo incluso a decir que incluso el camino espiritual también se ha convertido en algo, comodidad, se ha convertido también en sonse, en algo que se puede vender y que está también dirigido por el mercado, dirigido por cuánto beneficio y por cuánto beneficio uno puede hacer o puede sacar, cuánto dinero se puede sacar. Entonces, fundamentalmente, realmente, no estamos cuidando de sanar un desorden. Cuando tenemos este tipo de mente capitalista y consumista, casi que quieres tener más gente, casi como que lo que quieres es tener más gente que esté enferma. Porque cuanto más enfermas estén, más puedes vender tus medicinas y tus servicios. Es que fundamentalmente ese tipo de amabilidad, hay muy poco espacio para este tipo de amabilidad. Y la amabilidad, como el maestro Zapatro Rinpoche dijo, es la base fundamental para todas las prácticas budistas y para el comportamiento y para todo el tipo de aplicaciones del camino espiritual. Como hablamos del amor y la compasión, de la bodhicitta, de la visión correcta, de la forma de vida correcta. Todo esto debe estar básicamente soportado encima de la bondad. Soportado por la vez. Una vez he dicho esto, porque como un ser que está bajo la ira de las condiciones y las circunstancias y probablemente por mucho que nuestra vida se haya convertido probablemente más en algo más fácil, incluso ahora viajar, algo que solía tomar muchísimo tiempo, ahora puedes viajar en unas cuantas horas. Y puedes tener mucho tipo de información médica y demás. Y creo que no hace falta que mencione esto, pero todo tipo de enfermedades y especialmente la enfermedad de los desórdenes mentales. No estoy realmente que no estoy diciendo que estas sean menos que las otras, todo lo contrario. Creo que como seres sintientes tenemos la empatía. Cuando no estamos bien, cuando estamos enfermos, podemos usar eso como un ejemplo, como una base, como una referencia, para que podamos desarrollar algún tipo de entendimiento, de empatía, de amabilidad hacia los demás, que tienen
que tienen problemas similares. Así que para las personas que tienen como profesión y están involucrados en la salud, como los profesionales de la salud y cuyas vidas están dedicadas a ayudar a los demás, ayudar a los demás a sanar de sus enfermedades, les diría lo que Atisha dijo, que la amabilidad es lo más grande. Pero ahora, ¿qué queremos decir con amabilidad? Puede que los budistas tengan otra definición. Esto es lo que Buda esto es lo que Buda dijo. Rinpoche habló en tibetano. ¿Cómo podrías definir amabilidad? No estamos realmente definiendo la amabilidad o siguiendo una descripción de la amabilidad que fue definida por una autoridad superior, tal como Buda o como Dios o como una autoridad superior con respecto a lo que significa amabilidad. Podemos usarnos a nosotros mismos. Podemos usar nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente, nuestras propias emociones como base, como una referencia. Si no te gusta algo, si no te gusta el dolor, si no quieres unas circunstancias que no sean favorables para ti mismo, esto es algo que no quieres que los demás experimenten. Y esto es este es el sentido común más fundamental. Así que básicamente, cuando hablamos de la amabilidad en el budismo, estamos hablando de no ser egoísta. Inicialmente, estamos hablando de no ser egoísta, de no estar imponiendo tu visión o tus valores o tus objetivos. Eso debería ser la raíz de las prácticas budistas de la amabilidad. Así que quiero con respecto a las 5 preguntas que he leído, que son realmente buenas, así que quiero poner más tiempo en hablar de esas preguntas. Así que si no te importa empezar con la primera pregunta. La primera pregunta era: las palabras de Gautama es un asunto para los profesionales de la salud y la asistencia sanitaria. Esa era la primera pregunta, Rinpoche. Bueno, si estamos hablando de las palabras de Gautama, como brevemente mencioné al principio, la verdadera enfermedad es la enfermedad de la mente. Porque si no tienes una mente, ¿qué es lo que es el cuerpo? Es una sustancia inanimada, no es nada. Es como una roca, es como un trozo de madera. Así que la verdadera enfermedad es la enfermedad de la mente. Así que cuando hablamos de la enfermedad de la mente, lo que estamos hablando fundamentalmente es no conocer la verdad, no saber la realidad, que se suele categorizar como la ignorancia. Y al no saber la realidad, confundimos algo o adoptamos algo o adquirimos algo o nos esforzamos en algo, y esto suele llamarse apego o deseo, y eso es porque fundamentalmente no tenemos la realidad y somos ignorantes de que
de la vida, somos ignorantes de los hechos de la vida y tenemos animosidad o aversión hacia los demás, o hacia otras situaciones, o incluso hacia uno mismo. Y esto es lo que llamamos ira. Así que estos tres se suelen llamar los tres venenos: el deseo, la ignorancia y la ira. Y son el multiplicador o los creadores. Son la fuente de todas las emociones consecuentes, tales como la duda, los celos, el orgullo y demás. Así que con estos tres venenos, esto nos lleva a todo tipo de acciones, tales como robar, mentir, criticar, tomar la vida de los demás, tales como matar, engañar, y consecuentemente entonces nos conduce, el efecto de estas acciones nos lleva al efecto de estas acciones. Entonces, estamos hablando de la emoción, la acción, y el resultado de esta emoción o acción. Y luego, como experimentas esta acción, una vez más nacen dentro de nosotros, crea más emociones y más acciones y más resultados. Y así es como seguimos atrapándonos a nosotros mismos. Esto es fundamentalmente lo que son las enfermedades. Y así es como creamos el desorden en nuestra vida. Así que una vez que tienes este tipo de desorden mental, gradualmente va creando el desorden físico. Y no solo físicamente, no solo crea un desorden físico, sino que también crea un desorden en la sociedad y se permea todo hacia las naciones, y es lo que llamamos dukkha, el sufrimiento. La siguiente pregunta, Rinpoche, es la atención al final de la vida y cómo afrontar una muerte digna. El papel del budismo para interpretar el dilema de querer hacer más y no saber qué hacer. Hay muchísimas cosas que una persona podría hacer, pero creo, lo más probablemente, estoy aquí, creo que los que están escuchando esta noche, budistas, y especialmente aquellos que viven en Bután, diría que de forma consciente o no, están conectados al budismo mahayana. Lo que diría, aunque hay muchísimas cosas que una persona podría hacer, generar la bodhicitta es probablemente lo mejor que uno puede hacer. Y eso, en realidad, generar la bodhicitta no es para aquellos que su vida está llegando a un final, sino que generar la bodhicitta para todos, no solo para los que están a punto de morir. Y déjame explicar esto un poco más. Generar la bodhicitta es que probablemente, quizás,
la visión más grande que uno puede tener. No estamos hablando de... No estamos hablando de salvarle la vida a la gente o construir hospitales. No estamos hablando de practicar la filantropía, de donar cosas materiales o información, etc. Estamos hablando de que la bodhicitta es una determinación, es una mente, es una intención, una motivación que desea despertar una o dos personas, sino todos los seres, a todos los seres. Y esto en realidad es una visión muy amplia. En realidad yo siempre aconsejo que a la gente que están llegando al final de su vida, siempre les aconsejo que en realidad no deberían de pensar que esto está llegando al fin. En realidad deberían de pensar, ahora es el momento de empezar el gran proyecto, el proyecto de la bodhicitta, el proyecto del despertar de todos los seres. Así que en otras palabras, en realidad terminas haciéndote a ti mismo una gran visión. Así que para aquellos que somos budistas, así que asumo que muchos de los que estáis aquí sois budistas, ya que eres budista, no creemos que esta vida que tenemos es la única. Y por eso, esta vida, digamos que hay gente que siente que su vida está llegando al fin, su actitud debe de ser, esto es simplemente un escalón. Voy a planear incluso más. Voy a trabajar más para los demás. No simplemente sanar unas cuantas enfermedades, sino que en realidad voy a trabajar para la iluminación de todos los seres. Yo creo que este tipo de entrenamiento mental, este tipo de generar esta determinación, es generar este tipo de valentía, es probablemente lo mejor que uno podría hacer. La tercera pregunta es ¿cómo podemos llevar los conceptos de karma, interdependencia e impermanencia especialmente a las personas que padecen condiciones de salud irremediables? Esto en realidad es una pregunta muy importante y es una pregunta bastante extensa. Y en especial, en el concepto de karma, me he dado cuenta que siempre se malinterpreta, muchísimas veces. Y eso es porque el karma es realmente un tema bastante complicado. El karma es realmente... Mucha gente piensa que el karma es algo que como si el karma fuera algo que estamos predestinados. Las personas piensan, hacen incluso comentarios como, este es tu karma, como si eso fuera algo fijo. Pero eso no es realmente real, eso no es verdad. El karma no es algo que sea predestinado, no es un fenómeno que sea predestinado. Pero a la misma vez, el karma no es tampoco libre albedrío. Lo opuesto de estar predestinado, muchas personas piensan que el karma probablemente piensa que el karma puedes hacer lo que quieras. Entonces es como el libre albedrío, lo cual hasta cierto punto es verdad, pero realmente tendríamos que definir esto.
Esto en realidad es una pregunta un poco difícil. Para muchas personas es posible que esto se convierta en algo un poco académico o intelectual, pero ya que la pregunta es así, no tenemos otra opción. Así que, por favor, tenga un poco de paciencia. Lo primero, tengo que decir, el objetivo del budismo, del Dharma del Buda, no es acumular. Muchas personas piensan, budistas, lo que hacéis es abandonar el mal karma y acumular buen karma. Eso es lo que los budistas hacen. Eso no es completamente cierto. Eso es una forma muy errónea de entender el Dharma del Buda. De hecho, en el Buda Dharma, por supuesto que no haces malas acciones, pero también tienes que trascender el buen karma. Esto es algo que Chandrakirti, uno de los maestros del Mahayana, dijo, aquellos que son idiotas van a hacer malas cosas, irán al infierno. En la segunda línea dice, aquellos que son idiotas harán acciones buenas e irán al cielo. ¿Te das cuenta? Son los dos idiotas. Y en la tercera, aquellos que son sabios van a intentar trascender lo bueno y las acciones buenas y malas y con ello van a alcanzar la liberación. Así que dentro de este marco, de este contexto, lo que tenemos que entender en realidad es que el karma no se puede enseñar sin enseñar la originación interdependiente. El karma no se puede enseñar sin enseñar la sabiduría de Suñata. Esto tal vez sea más fácil de entender para vosotros. Siempre hay este dicho, ¿no? ¿Qué empezó primero, el huevo o la gallina? Este en realidad es un buen dicho para entender el karma. En realidad los budistas están haciendo la misma pregunta para todo. Hoy, entre tú y yo, ¿qué empezó primero? ¿El que escucha o el que habla? Todo es originación interdependiente. Entonces los budistas no creen en el huevo original o originario o en la gallina primordial. Y que los budistas no creen en el Armagedón del huevo o el Armagedón de la gallina. Los budistas tienen una firme. Los budistas no creen en el tiempo como algo definitivo. El tiempo es algo muy relativo. Entonces, las causas y condiciones y efectos, estos son algo relativo. Entonces, el karma es algo relativo. Entonces, volviendo a la pregunta principal, aquellos cuyas enfermedades no se pueden solucionar o arreglar o curar. Entonces, ¿qué queremos decir con curar? ¿No se pueden curar en esta vida? ¿En esta situación? Sí. Pero aquellos que creen en la reencarnación, esta puede que sea la forma de liberarse de un karma. Entonces hay muchas formas diferentes de entender esto. Así que muchas veces, incluso cuando la gente sufre o muere o van a través de situaciones fatales, incluso un pequeño incidente que uno podría rápidamente decir que eso sería algo que es fácil de solucionar. Pero muchas veces las personas van a través de situaciones fatales, incluso con un problema que es realmente ridículo.
Así que la situación que no se puede arreglar es básicamente, es un concepto, es como tú estás definiendo. De todas formas, así como estaba diciendo antes, el karma no es algo que está predestinado y tampoco es el libre albedrío. Así que uno podría decirlo de esta forma. No hay tal cosa como, no existe tal cosa como algo que no sea solucionable. Es simplemente que tú no tienes el karma, las causas y condiciones para arreglar esta situación. Algo que sí, no tienes la forma de solucionar esta situación que es insolucionable. Así que la cuarta pregunta, por favor, comenta la sinergia de la inmensurable bondad amorosa, karuna, regocijo y la ecuanimidad en el sistema de salud y la asistencia sanitaria. Basado en eso, es por eso que empecé esta conversación hoy hablando sobre la bondad y la amabilidad. Hemos hablado sobre la amabilidad un poco y hemos dicho que es la base fundamental para cualquier tipo de sanación. Encima de eso, además, por supuesto, si también uno puede aplicar, los 4 pensamientos inmensurables. Y aquí uno tiene que prestar atención a la palabra inmensurable. Cuando estamos hablando de algo inmensurable, estamos hablando de algo que es un objeto inmensurable, una actitud inmensurable. Y esto es algo que es muy budista. Una vez más, estamos hablando de la bondad al nivel más alto. Así que, por ejemplo, ¿cuál es la motivación inmensurable? Normalmente, cuando estamos intentando sanar a alguien, ya tenemos una idea fija de lo que quiere decir curar y cuál es el objetivo. Siempre doy este tipo de ejemplo. Por ejemplo, si soy un psiquiatra y he aprendido del libro, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de ser normal? Eso es lo que he aprendido. Así que aquí estoy como un psiquiatra, estoy intentando arreglar a alguien que supuestamente no es normal. Entonces lo estoy mirando a él con todas las ideas que me han lavado el cerebro, en las que me han hecho creer que esto es lo que es normal. Y lo estoy mirando a él como si fuera un loco que no es normal, y eso no es inmensurable. No hay ningún tipo de humildad en eso. Y ya tienes un objetivo en tu cabeza. Quieres hacer a esta persona según lo que tú piensas que es normal, según tu opinión de lo que es, de tu idea de lo que es estar sano. Y como sabemos, muchas veces los doctores y seguramente también los lamas, como yo mismo, terminamos haciendo a la gente incluso más insana porque tenemos este objetivo al que estamos tan apegados, porque a veces estamos tan orientados hacia un goal. Esto es algo muy interesante de entender. Cuando estamos hablando de los inmensurables, de la mente inmensurable, cuando hablamos de la compasión inmensurable o el amor inconmensurable, tendemos a tener amor y compasión. Elegimos mucho. Puede que sea más fácil para mí tener amor o compasión hacia
hacia alguien, hacia un vagabundo en Bihar, pero es posible que no tenga compasión hacia alguien como Bill Gates, porque ya tengo la idea de que él es rico y él no se lo merece. Y eso realmente no tiene la cualidad de inmensurable en este contexto, porque desde el punto de vista budista, la persona vagabunda o un niño en Afganistán o Jeff Bezos o Bill Gates son igualmente el objetos de nuestro amor y compasión, porque todos ellos tienen dukkha, todos tienen estas enfermedades. Pero una vez más, estas 5 preguntas son preguntas muy amplias y extensas, y estoy intentando realmente hablar de lo concreto. Podríamos estar sentados aquí por mucho tiempo. Anyway, pregúntame la siguiente. La siguiente pregunta es, ¿cómo manejar la fatiga? ¿Cómo manejar la fatiga en la compasión? Esta es una pregunta muy importante. Y esto es en realidad donde el budismo tiene una de las mejores respuestas. Así que vamos a saltar justo a la cima. Miremos a esto con una visión budista, con la visión budista de la sabiduría. Lo primero, algunas de las partes ya las hemos comentado. Creo que la fatiga estar fatigado compasivamente, o lo que los americanos llaman, que es la codependencia, que te vuelves codependiente de tu propia amabilidad. Esto mucho viene de que ya tienes una idea o un objetivo, ya estás fijado, ya tienes un objetivo de que estás intentando alcanzar. Obviamente vas a estar fatigado y vas a estar decepcionado, porque has creado un goal, has creado un objetivo que es muy posible que no se vaya a materializar. Entonces te vuelves una víctima de tu propia limitada y compasión limitada. Hay una conversación entre el Buda y uno de sus discípulos, un bodhisattva, y el bodhisattva le dice, y este bodhisattva iba de un sitio a otro ayudando a gente, y realmente se cansó y volvió al Buda y le dijo al Buda, estoy muy cansado, no puedo hacer estas cosas de la bodhicitta. Y entonces el Buda le respondió, mira, es como esto. Si hay una madre que tiene un hijo, un solo hijo, y ella realmente quiere a este niño, y la madre sueña, y en su sueño sueña que el niño se lo lleva al río, ella no tendría ninguna duda en saltar en el río e intentar salvar al niño, sea como sea. De esa forma es como un bodhisattva debe ayudar. Lo que quiere decir, cuando ella se despierta del sueño, el niño nunca fue arrastrado por el río, no había ningún tipo de río, era todo un sueño, era una ilusión. Aquí lo que estoy queriendo decir, desde la sabiduría más alta budista, si puedes entender que todo es tu propia proyección, es tu propia ilusión, y que el tiempo es una ilusión, y que todo es tu proyección, y que todo es básicamente relativo, si tienes este tipo de sabiduría, entonces ayudar a los seres, cuando ayudas a todos los seres, la cantidad de los seres
la cantidad de los pacientes, digamos que eres un doctor, la cantidad de los pacientes realmente no te va a cansar, la duración, el tiempo que tome sanar, la duración del proceso en el que te tienes que relacionar con el paciente, eso no te va a cansar, porque como he dicho, el sanador tiene no tiene un objetivo fijo al cual él o ella está muy apegado, o incluso mejor. Todo es realmente tu propia proyección. Pero este tipo de sabiduría es probablemente bastante difícil de alcanzar y no se puede alcanzar en una sola noche. Uno tiene que acostumbrarse a este tipo de sabiduría. Así que creo que esta era la quinta pregunta, ¿verdad? Y la última final, esta es la última pregunta, ¿verdad? Y la pregunta final. Creo que la mayoría de los puntos han sido cubiertos por Rinpoche. Y la última pregunta es, ¿cómo debería ser un profesional sanitario budista ideal? Es la última pregunta. Como empecé la conversación, creo que cuidando de la amabilidad, eso creo que es lo fundamental. Creo que es imposible escapar de los valores capitalistas, del consumismo, pero de poco a poco tenemos que recordarnos a nosotros mismos que para ser un buen sanador uno realmente necesita tener la atención plena, ser consciente. Hay que estar consciente de cualquier tipo de orientación al beneficio. Hay que estar consciente de eso. Incluso aunque no venga de forma fácil, es algo que deberíamos de discutir o de conversar frecuentemente. Debemos de ser recordados que incluso aunque un sanador no puede hacer un trabajo según el texto, si el sanador tiene este tipo de amabilidad, no tengo ningún tipo de duda de que el paciente, incluso esos pacientes que no tienen ningún tipo más de esperanza de recuperarse y de sanar, estoy seguro de que ellos irían a través del resto de su vida en paz y con armonía y con mucha alegría. Y creo que esto es... Así que creo que esto es lo que un sanador budista debería de revisitar este valor. ¿Ok? Muchas gracias, Rinpoche. Hay muchísimas preguntas del público. ¿Te gustaría responder a una o dos? Dame 3 preguntas. La ignorancia es la ignorancia es la raíz de muchísimos de los problemas. Así que esta persona de China está haciendo esta pregunta. ¿De dónde viene el primer pensamiento ignorante? ¿De dónde proviene? Creo que la pregunta ¿de dónde viene? Indica que la persona que está haciendo esta pregunta cree
de que el tiempo es algo definitivo. Yo no creo que el tiempo sea algo definitivo. Para mí, el tiempo es algo relativo. Así que si insistes en que te dé el pensamiento primordial ignorante, te diría que es ahora. Una siguiente pregunta interesante que viene de una persona llamada Bárbara. Si todas las enfermedades son originadas por el karma o son karma, ¿cómo trascendemos este karma? Trascender el karma de forma definitiva solo se puede hacer a través de entender suñata o la vacuidad. Esa es la única forma. Sé que puedes trascender el karma negativo al generar karma positivo. Pero entonces, ¿qué es lo que hacemos el karma positivo? Porque ese también es una cadena. Entonces tú puedes tener una cadena y sustituirla por una cadena de oro, pero al fin y al cabo quieres estar libre de ningún tipo de cadenas. Así que lo que tienes que hacer es entender suñata, porque esa es la sanación definitiva. Como se dice en el Sutra del Corazón, suñata es el mantra que sana todo. Hay tantísima información con respecto al Buda de la medicina. Con frecuencia, el Buda de la medicina es de color azul. Es por eso que hoy la charla de hoy se llama Luz de lapislázuli. Entonces quería comentar un poco sobre el color azul. ¿Por qué de color azul? El azul, el azul más grande que tenemos, que los humanos tememos, ese es el cielo, el cielo azul. Entonces hablemos sobre el cielo. ¿Dónde está el cielo? Normalmente apuntamos hacia arriba y nosotros los seres humanos incluso conseguimos engañarnos a nosotros pensando que hay en medio del cielo, hay un concepto como tal. Piensa en ello. Cuando decimos en medio del cielo, ¿qué es lo que queremos decir con eso? El cielo realmente no es realmente encima. El cielo es una metáfora increíble para el budismo. Porque realmente no puedes decir el cielo está ahí. Porque el cielo no está ahí. El cielo, el espacio no está ahí, pero a la misma vez está ahí. Porque sin espacio, ¿cómo podríamos incluso movernos? No tiene una característica física, no tiene un sonido, no tiene un sabor, no tiene una sensación. Así que entonces el espacio es una de las metáforas más grandes que se usan en los textos budistas para definir o para dar el ejemplo, la sabiduría de Suñata. Entonces, cuando tenemos el entendimiento de Suñata, que es el cielo, entonces eso sana todo. Es por eso que el Buda de la medicina es frecuentemente representado en color azul, porque aquí el azul representa el cielo. Okay, thank you.